otra clase. Acuérdense que no hay duda tonta, no hay duda obvia. Si ustedes no lo saben, no lo saben. Y están aquí para aprender. Así que pregunten. Ay, Nick, no sé si realmente sé o no sé. Pregunten. Bueno, cuando hablamos de psicometría, vean solo en la palabra, ¿verdad? Psico, el cajón, todo lo que tiene psico, ya sabemos que tiene que ver con la psique, con la mente. Y metría, pues viene de medir, ¿verdad? Si lo entendemos como fácil, sería así como medir la mente, si le vamos como tratando de comprender la definición simple, ¿verdad? Pero algo que es importante de acá, cuando ustedes piensen en psicometría y hablemos de pruebas, tenemos que pensar también en qué tipo de pruebas o qué es lo que estamos evaluando. Y entonces, les pregunto, ¿cómo se hace para evaluar a alguien? O sea, ¿cómo le hacen para elegir ustedes una prueba? A ver, y aquí, chicos, hay algunos que lo están viendo por primera vez y otros que sí al rato tienen más experiencia porque desde sus trabajos de repente les ha tocado aplicar, porque algunos trabajan de asistentes de recursos humanos en algunas empresas, otros podría que en la práctica de algún técnico, si tenemos aquí algunos que están en el técnico, ya han aplicado pruebas. A ver, ¿cómo es ese proceso, mucha, de las pruebas? ¿Cómo escoge uno qué prueba pasa de tantas pruebas que existen? A ver, dice aquí, Alejandra nos está compartiendo. La escojo según la necesidad, la edad o algo que necesito saber. Excelente. Vean, aquí nos da datos puntuales. Necesidad, edad o algo que necesito saber. Esto es importante, algo que necesito saber. ¿Qué más, mucha? ¿Los demás han aplicado? Algunos, otros están muy nuevos en esto. Pruebas, pruebas, pruebas. Esas pruebas psicométricas, las baterías de pruebas. Stephanie dice, con una rúbrica de los aspectos a evaluar según lo que quiero evaluar, dice Stephanie, para corroborar un signo, dice Minor, también del cuadro clínico, dice Brenda. Ok, ok, súper. A ver, sí, algo que es importantísimo por la cantidad de pruebas que existen, chicos, es que nosotros sepamos qué estamos buscando, ¿verdad? Eso es lo primero. No voy a lanzar todas las pruebas existentes a la persona para ver cuál pega. Como cuando yo tirara un montón de pelotitas adentro de una canasta a ver cuál entra. ¿Sí? No, no, no. Nosotros siempre vamos a ir ubicados y direccionados con una intencionalidad que nos lleve a buscar algo en concreto. Dice aquí Aniel, buscar las capacidades, discapacidades, qué habilidades tiene más desarrolladas y qué tan desarrolladas tiene. Aquí Aniel nos habla desde ese punto, desde el punto de capacidades y habilidades. Así es una de las cosas que evalúa la psicometría. Y por eso es que les digo que es tan amplia. En el sentido amplio, podríamos evaluar cualquier aspecto de la mente, cualquier aspecto mental. Habilidades, capacidades, es uno de esos, ¿verdad? Entonces, ahí Cabal decía, ¿de qué aspectos quiero evaluar? Decía Stephanie, ¿verdad? Una rúbrica de los aspectos. Entonces, es importante para esto poder, antes de escoger las pruebas, ya haber conocido un poco de esa persona. Entonces, les lanzo una pregunta. En la primera sesión, con una persona, ¿yo puedo aplicar una prueba? ¿Qué creen? La primera sesión con la persona. No, no, dice por ahí Alejandra. Piensen ustedes que ya tuvieron su primera sesión. Astrid también dice que no. Belén dice depende. ¿De qué depende, Belén? No sé, dice Vania. No, dice Wendy. A ver, Belén, abre el micrófono. ¿Ese depende? No, nunca, dice Aldo. Licenciada, buenas tardes. Hola, dime, Creo buenas tardes. que dependiendo de qué motivo de consulta sea, quizá la terapia, o sea, qué es lo que se inicia, porque, por ejemplo, si tal vez, no sé, solo es mi opinión, no sé si está bien. Dale, Si dale. vamos a, si, por ejemplo, le estoy prestando
terapia psicológica a un niño, pues podríamos, dependiendo de cuál es el motivo de consulta al niño, un ejemplo que sea de aprendizaje o algo así, tal vez podría yo brindarle como que no necesariamente una prueba psicométrica, sino tal vez un test o algo así. ¿Sí se puede o no? Ok. Y aquí vamos. Licenciada, A ver, dígame. licenciada, yo opino que no precisamente todas las pruebas psicométricas se necesita tener ya sesiones previas. Por ejemplo, las pruebas que se pasan para optar a un trabajo son pruebas que se pasan en la primera sesión. Las pruebas de orientación vocacional son pruebas que se pasan en la primera sesión, por decirlo así. Es orientado a cuál es el motivo de consulta del paciente o cuál es el objetivo de la prueba. Excelente, Everson. Muchas gracias. Carol, levantaste tu mano, te escucho. ¿O fue dedazo, creo, Carol? Fue dedazo. Bueno. Súper. Everson tirando cabal, que creo que era un poco la idea también de Belén. Y aquí vamos a atar un poco los conceptos, chicos, sobre... Ay, Alejandra, ¿qué es esa rayadera? Vamos a atar un poquito los conceptos en cuanto a el test, porque entonces decía Belén, tal vez no una prueba psicométrica como tal, pero sí un test. Entonces, a ver, un test no es una prueba psicométrica, entonces. Quiero que empiecen como a atar esos conceptos, ¿vale? Hoy de eso es esta clase, que podamos entender esa parte. Algunos dicen, no, definitivamente no. ¿Desde dónde? Ay, Alejandra, se le cayó el teléfono. No tengas pena, Alejandra. Nidia dice, pero suelen ser pruebas de ortografía y velocidad al escribir las que pasan por labores, y otras son solo preguntas sobre experiencia. Depende el trabajo, Nidia. Depende totalmente en qué empresa es en donde tú vayas a ser entrevistada. Porque la persona que esté a cargo del reclutamiento de personal va a definir lo que necesita de ese perfil particularmente. Y hay muchísimos trabajos en donde van a pasarle, por ejemplo, una prueba de personalidad. Porque hay empresas que no están dispuestas a incluir a cualquier persona que tenga patología para que llegue a desestabilizar el ambiente laboral. Entonces tienen esos protocolos, por ejemplo. Aquí el psicólogo se encarga de que no entre ningún loco, digámoslo así en términos feos, ¿verdad? Amplios. Dice Mailing, ¿serían como técnicas para adquirir más información? Las técnicas psicométricas, las pruebas psicométricas son eso. ¿Se recuerdan cuando hablamos? A ver, y vamos, bueno, solo voy a cerrando esa pregunta primera para pasar a la siguiente. En efecto, Everson, correcto, ¿verdad? Va a depender mucho, ¿verdad? Mucho. Incluso polígrafo, exacto, una prueba objetiva, ¿verdad? Va a depender mucho para qué. Por eso es que quiero que logren entender hoy el término que aparece ahorita en la diapositiva en grande. Es un término muy amplio, chicos. Demasiado amplio. Abarca muchas cosas. Por ahí ya nos habían colocado habilidades y capacidades, ¿verdad? Ahora aparece de repente, yo les menciono personalidad. Aquí resulta que el polígrafo, ¿verdad? Hablando de pruebas objetivas específicamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decía, ¿qué pasa, chicos, de veras? Con la prueba, cuando ustedes entraron a la U, ¿tuvieron ustedes alguna sesión previa o directo? Directo, ¿verdad? Las pruebas de orientación vocacional que mencionaba Everson. Entonces, la idea que ustedes cuando responden el no absoluto, que es bastante correcto, es cuando ustedes están pensando sobre todo lo que hemos hablado de la psicología clínica con el abordaje de los pacientes. Cuando el paciente está llegando, si yo tengo una persona que cuando llegó conmigo, me dice, hola, pues yo llamo y me contacto con usted porque me dieron su número y quiero ayuda. Bueno, listo. ¿Quieres iniciar un proceso de psicoterapia? Sí, licenciada. ¿Cuánto cuestan las sesiones con usted? ¿Verdad? O sea, esta persona lo que quiere es sanar algo, ¿verdad? La persona está buscando el tratamiento. ¿Se recuerdan de nuestra flechita en la línea del quehacer clínico? Tenemos evaluación, tenemos diagnóstico y tenemos tratamiento. La persona regular que acude a la clínica está buscando el tratamiento. Ella quiere que pare el malestar. La persona está buscando que ya no quiere sufrir, ¿verdad? Ese tipo de persona, ese tipo de paciente es lo que hemos estado hablando cuando tocamos técnicas de entrevista, cuando hablamos del quehacer en la clínica. Pero
cuando hablamos del trabajo clínico, no solo terapéutico, recuérdense que ahí ató Everson el cabo justo. Depende del motivo de consulta. Entonces, Belén empezó bien, depende. Y ahí completa Everson, genial. Me encanta cuando participan porque vamos construyendo el aprendizaje juntos. Y anótenlo todos por ahí. La respuesta de si yo hago una prueba la primera sesión depende del motivo de consulta. Esa es la respuesta correcta. Solo el depende a secas no me sirve. Esa nunca va a ser una respuesta correcta. El depende debe ir acompañado por una explicación o por un depende de qué, pues, claro. Depende del motivo de consulta. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que van a llegar buscando, chicos, es una evaluación. No más nada. Hay personas, y les digo en la clínica privada también, hay personas que lo que quieren es un proceso de evaluación, que quieren llegar y poder tener la opinión del experto que les diga qué es lo que tienen. ¿Qué hacer con eso? Ya decidirán ellos después, pero quieren saber qué tienen. O, por ejemplo, otra situación, le están pidiendo el informe que diga qué es lo que pasa en el colegio, por ejemplo. Le piden a los padres que el niño vaya a una evaluación psicológica si lo quieren volver a inscribir, por ejemplo. Entonces los padres llegan y piden una evaluación del chiquito. ¿Sí? Ahora, otro caso en donde también va a aplicar esta misma situación en donde lo que se está buscando es una evaluación en el ámbito legal o jurídico. Cuando estamos ante un juicio, si ustedes van a trabajar desde la psicología forense, ¿verdad? Se necesita evaluar. Evaluar a un sospechoso, evaluar a una víctima, evaluar, ¿sí? Evaluación. Lo que están buscando es la evaluación con el informe del diagnóstico. Pero, ¿qué hacer con eso? No nos estamos metiendo a tratamiento. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante ubicar las tres fases? Para poder saber que va a depender muchísimo de la necesidad de la persona, de dónde yo esté trabajando, de los recursos que yo tenga, de las intenciones. Y vamos, ¿puedo aplicar una prueba la primera vez que lo veo? Claro. Si a mí me citan una entrevista de trabajo, dentro de lo que me van a entrevistar, la entrevista es una de las técnicas para poder recabar información de esa persona. Y la otra, bueno, ahora me va a responder estos tests, ¿verdad? Y ahí está uno contestándolo, ¿verdad? Esa es psicometría también. Pues sí, en esa primera vez se pasó. Ahora, cuando pensamos en el proceso terapéutico de alguien que inicia un proceso terapéutico, pero cuando hablamos proceso terapéutico nos estamos pasando a que, a que realmente el destino de esos encuentros es llegar al tratamiento. Ahí se vale ese no, ese, a ver, yo necesito en el ámbito clínico, del trabajo del psicólogo clínico con los pacientes que llegan a la clínica a pedir salud, ahí sí vamos a necesitar lo que ya sabemos claramente, nuestra primera consulta, cómo se hace, datos generales, establecimiento de rapport, segunda consulta, sigo explorando, nos vamos ahí y empezamos ya a intervenir a partir de esa tercera. O, por ejemplo, a tener ya una idea de lo que tengo yo de persona enfrente, de lo que le está agobiando, yo ya tengo mi análisis de signos y síntomas más o menos lleno, y con eso yo necesito confirmar, por ahí habían colocado un signo, necesito como tener la confirmación de qué es lo que está pasando, paso la prueba. Por supuesto, o más adelante, cada quien irá decidiendo en qué momento. Pero recuérdense que esto es una de las herramientas que no tenemos para poder utilizar a la hora de evaluar. Eso es lo importante de la psicometría, de los tests, de las pruebas psicométricas. Bien, vamos a ver. Dice Wendy, el banco pasa sus pruebas de personalidad por cuestiones de saber cómo trabajan en equipo, bajo estrés e incluso si tienen empatía, porque también tienen la Fundación Castillo Love. Wendy aquí contándonos esta información. Así es, por ejemplo, en el banco, ¿verdad? Necesitan personas honradas también. ¿Manda? ¿No? Hay un microfonito abierto, ¿verdad? A ver, bueno. Dice Belén, licenciada, estaba leyendo ahorita que también existen los test psicométricos. Claro, es que los test cuando van hacia un test puede ser pues de cualquier tipo, ¿verdad? O sea, un cuestionario, un test es un cuestionario, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Los que son psicométricos tienen esta característica que lo que van a buscar es evaluar algún aspecto mental.
¿verdad? Eso es lo que va en el psicométrico, medir algún aspecto de la psique, de la mente. A ver, dice Irene, ¿qué pasa cuando la persona cumple con las habilidades y capacidades del trabajo y la contratan, pero es muy conflictiva? Donde yo trabajé, contrataron a un muchacho que era homosexual y decía que era discriminado por todos en el trabajo, insultaba y humillaba a los que no le agradaban. Imagínate, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues obviamente, es lo que te digo, a más completa la batería de pruebas a la hora de que tú decidas ingresar a una persona a un espacio laboral, más completa puede ser la información que tú tengas sobre esa persona. Porque precisamente, ¿verdad? De nada te sirve que sea muy hábil, muy capaz, si la persona tiene una personalidad patológica o tiene hábitos emocionales y hábitos de relaciones con otros que son disfuncionales o que no maneja buena inteligencia emocional. Hoy por hoy, ¿verdad? Se sabe que la inteligencia emocional es muchísimo más valiosa que la inteligencia cristalizada, diferente a lo que históricamente nos han vendido. Que les han vendido que ustedes tienen que aprender, que tienen que ir a la universidad, que se tienen que graduar, que tienen que tener muchos conocimientos, pero pueden tener muchísimo conocimiento, pero si no se saben relacionar con la gente, van a rebotar de lugar en lugar o van a generar ambientes desagradables en donde la gente va a comportarse desagradablemente contigo, ¿verdad? Entonces, aquí el muchacho, ¿verdad? Por su preferencia sexual, imagino que por eso la estás resaltando aquí, ¿verdad? Sentía que se estaba siendo discriminado, ¿verdad? Si sí o no, eso es algo que pues tienen que resolver las autoridades de recursos humanos, ese es el trabajo de recursos humanos, resolver conflictos de los trabajadores. Entonces, sería de ver, obviamente, que él, cómo está con él mismo, ¿verdad? O sea, cómo está interpretando él esto de la discriminación. Sabemos que vivimos en un país que es poco tolerante, ¿verdad? A lo diferente. Es un país poco tolerante a las personas que no tienen la preferencia común de todos, ¿verdad? Sin embargo, pues hay personas que saben lidiar con esa discriminación de una manera inteligente y hay personas que no saben lidiar con eso y entonces van a tener actitudes como la que nos está contando Irene, ¿verdad? Dentro de su afán de querer defenderse de un ataque que está percibiendo, ¿verdad? Podría ser real o podría no serlo, eso no lo sabemos. Va a tener esta actitud, como tú dices, ¿verdad? Humilla, insulta, o sea, una persona que es así de desagradable, que humilla y trata mal a los demás, no está más que mostrando la manera en la que suele tratarse a sí mismo y está como el típico, como la idea de protección que tiene la gente cuando llega a la cárcel. ¿Qué les dicen cuando los van a encarcelar? Vos viola primero para que no te violen, ¿verdad? O sea, es ese tipo de forma en la que la gente se protege, ¿verdad? Y, sin embargo, va a ser incómodo, ¿verdad, Irene? O sea, yo te diría que un buen manejo ahí en recursos sería, pues obviamente, llamar a la persona, cuestionar sobre sus conductas y su manera de relacionarse con los demás, que se hable, qué sucede, se resuelve el conflicto, no se resuelve, si no se cambia esa actitud que no es respetuosa hacia los otros, entonces, pues se tendrá que amonestar. Esa es la forma utópica ideal en la que se deberían tomar las situaciones y alguien que está generando desequilibrio en un ambiente se le excluye y punto. Se le saca de ese espacio y que vaya a ver en dónde más consigue trabajo, les digo, ¿verdad? Y entonces, cuando esto va sucediendo de esta manera, hay un punto en el que la persona pues se ve forzada, por ejemplo, a cuestionarse qué está pasando con su actitud y de repente va a poder empezar su propio proceso para sanar. Pero te digo, esto es utopía. Muchísimas veces los procesos y el sindicato y todo lo que pasa en los trabajos, ¿verdad? Protegen a las personas que tienen malas actitudes y esto sigue siendo un infierno, ¿verdad? El ambiente laboral sigue siendo horrendo y así nos vamos, ¿verdad? Y peor aún, si es favorito de alguien que toma decisiones, va creciendo, se vuelve jefe y esa historia ya no la sabemos en Guatemala. Bueno, Stephanie dice, Lick, la prueba del IQ es psicométrica, ¿no? Y la prueba de personalidad es un test. Qué bueno, eso es lo que quiero, para eso es esta clase, ve qué buena pregunta. Las dos, Stephanie, son pruebas psicométricas, las dos,
las pruebas de inteligencia y las pruebas de personalidad. Son psicométricas ambas, ¿sí? Y ambas son test, porque es que un test es el término de inglés para cuestionario. Son cuestionarios, o sea, son una serie de preguntas que se van respondiendo. Que un test pueda ser cuestionario sobre tus gustos casuales de la vida, eso es. Pero que un test ya tenga esta característica, lo que se le llama test psicométrico, prueba psicométrica, ¿verdad? Cuando tiene ese apellido, es porque está evaluando la metría mental, ¿verdad? Está midiendo algo a nivel mental, ya sea la inteligencia o la personalidad. Son aspectos mentales, ¿verdad? Pero si solo está midiendo, digamos, el test que contestan en Facebook sobre el uso de la aplicación, ¿verdad? Eso no es un test psicométrico, eso simplemente es un test, o sea, un cuestionario, ¿verdad? El test que les pasan de cómo estuvo su visita. Conteste cómo estuvo su camperito. ¿Le gustó? Sí, eso también, ¿verdad? Entonces, a ver, dice Irene, a mí no me trataba mal, pero a varias de mis amigas las insultaba, empujaba, lo llamaron a recursos, pero seguía igual, por supuesto, Irene. O sea, recuérdate que el cambio conductual, o sea, la conducta dentro de la línea, ¿se recuerdan el cuadro de los síntomas? Sensación, cognitivo, emoción y conducta. La conducta es la punta del iceberg, Irene. O sea, hay que trabajar todo lo que está de fondo. Y porque te llamen la atención, rara vez tienes que tener una personalidad como saludable para poder darte cuenta que te llamaron la atención y tú digas, creo que mi conducta está incomodando a otros y eso no es justo. Voy a hacer cambios. Tienes que estar bien saludable para que cuando alguien te llame la atención sobre algo que esté incomodando a otros, tú lo cambies, ¿verdad? De lo contrario, no va a pasar. Te van a llamar y hasta que tengas una amonestación de si no cambias esa actitud, pues vas a tener una repercusión en salario, vas a tener, o sea, a las malas, ¿verdad? El método del castigo es el que termina prefiriendo la mayoría de gente, sobre todo las personalidades patológicas. Estefanía, muchas gracias. Dice, Nidia dice, o sea que media vez mida algo es psicométrico, no algo. Y aquí ya voy a hacer una corrección de vocabulario. Por eso me gusta que escriban y participan, porque así de paso vamos aprendiendo no solo contenido, sino que lenguaje. Media vez, con razón me costó leerlo, eso es lo que decías, o sea que media vez mida. Ya, media vez, chicos, esa muletilla de lenguaje no existe. ¿Sí? De una vez vayan quitándosela para poder hablar más propios y más adecuadamente el idioma español. Media vez no existe. ¿Cómo sería una media vez? ¿Lo han pensado? ¿Qué es una media vez? ¿Cómo parten una vez a la mitad? La forma correcta de usar ese conectivo de lenguaje es toda vez. Cuando quieran referirse a eso, toda vez, mida algo, ¿es psicométrico? Es la pregunta de Nidia, entonces vamos cambiando. Media vez no existe. Anótenlo por ahí. Tips de lenguaje para que cada vez hablen mejor. ¿Toda vez mida algo es psicométrico? No, Nidia. Porque algo, ¿qué es algo? Cualquier cosa, lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, yo puedo medir la satisfacción de mis clientes, yo puedo medir el uso de las redes sociales, yo puedo medir, por ejemplo, lo que hacemos en investigación. Ustedes pueden hacer un test en Google Forms y pasarlo y medir cuánta gente está de acuerdo o en desacuerdo con tal cosa, por ejemplo. ¿Sí? No algo. Eso no es psicométrico. Toda vez mida algún aspecto mental. Ahí es psicométrico. Y ahorita vamos a ir a la definición para que esto se vaya aclarando. Pero excelente, chicos, buenísimo. Me encanta cómo van preguntando. El test sobre el alma gemela. Exacto, Alejandra. Esos que son así como, y haz el test para ver con quién te vas a casar. Esas charadas, ¿verdad? En donde ustedes van jugando, eso no es psicométrico. Por supuesto que no. Eso es un juego, ¿verdad? Eso es solo un tema de opinión. Pero toda vez esté sistematizado, organizado y respaldado por una investigación para medir un aspecto mental, es psicométrico. Ajá, exacto, Lorena, ¿qué tipo de tamal soy? Si fuera un zapato, ¿cuál sería? Todas esas cosas, ¿verdad? Bien.
Dice Julián, ¿qué clase de chuco soy? El más chuco de todos. Se ríe, ¿qué es? ¿Qué antojito guatemalteco? Exacto, mucha. Esas, por ejemplo, esos son tests para diversión, son test de ocio, así se le llama, ¿verdad? O sea, es para divertirse, pues. O sea, por ejemplo, si ustedes hacen esto, no van a tener un resultado, un punteo con un baremo estadístico que les vaya a decir según la población y la incidencia. No, para nada. Van a tener una respuesta ficticia que solo va a ser como divertido, ¿verdad? Una vez o toda vez me regañó mi maestra, dice Minor. Así es, una vez o toda vez, cuando queremos usarlo como conectivo en el lenguaje. Cabal, es que como pensé escribí, qué bueno, Nidia, pero esa es la idea, por eso me gusta que lo escriban, porque así como escriben, piensan, y así como piensan, hablan, y así es como le van a hablar a los pacientes, y así es como van a andar ustedes por la vida, mucha. Entonces, cuando ustedes tengan que tener un lenguaje como muy planchado, profesional ante un juez, si ustedes ya de repente, pues les gusta mucho la psicología forense, y se van a ir a parar con la gente que mejor lenguaje ha diseñado, que son los abogados. O sea, ellos en algo refuerzan es en el lenguaje, o sea, ellos saben leer y escribir mejor que ninguna otra profesión. Y ustedes se van a ir a parar ahí, y ustedes no pueden hablar correctamente el español. Eso ya, ténganlo por seguro que si ustedes están tratando de llegar a defender a alguien con su testimonio como psicólogo, solo con la manera en la que estén manejando su lenguaje podría ser que los descalifiquen así, o que los tilden como, pues tal vez sabe, pero pues no creo que sepa mucho sin ni hablar. Les digo, ese tipo de actitud que puede tomar la gente cuando nosotros no hemos reforzado el lenguaje. Ustedes, chicos, aunque no sean abogados, ¿verdad? Pilas con el lenguaje. Ya lo habíamos hablado, ¿se recuerdan? Porque su lenguaje es una de las características de las funciones cognitivas más importante para el clínico, porque es lo que les permite ordenar pensamiento. Entonces, siempre que yo pueda, con todo el cariño del mundo, voy a poderles ir corrigiendo o diciendo cada vez que yo les vea algo para que vayan creciendo en lenguaje también. Oratoria, exacto, olvídate, Minor, todo lo que tiene que ver con lenguaje, con expresión verbal, escrita y todo tipo de expresión, ellos lo refuerzan muchísimo. Y yo siempre he considerado que debería ser igual de reforzado en nuestra carrera, pero les digo, muchas veces ni sus docentes saben la diferencia entre una palabra aguda, una palabra esdrújula y una palabra grave, entonces no saben utilizar la acentuación, las reglas de acentuación. Les digo, o sea, tenemos todavía mucho que hacer, pero en este punto, si ustedes se van convirtiendo en ese tipo de profesional, ¿verdad? Súper. Jimmy McGill, el que entendió, entendió. Ay, yo no entendí, Minor. ¿Qué es Jimmy McGill? Y ya se van a empezar a reír y yo no sé. Ay, gracias, Jackie. Sí, vamos a hacerlo de una vez antes de entrar en materia. Buenísima. Ay, sí, yo no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es Jimmy McGill? Explíquenme, así en el privado. Escríbanme. A ver. Bueno, pues. Vamos, le voy a dar stop acá y activamos cámara, chicos, y vamos con la fotito de hoy. Hipólita ya estaba lista, ¿sí ve? Ya me había puesto ya estaba preparada. A ver. Ah, pues wow, con razón, no miro tele. Con razón no entendí. ¿Listo? Ay, Maylin. Se me muere el sueño, hija, arriba. A ver, pues, listas pues. Una, vamos, primera página. Echen la sonrisita. 2, y Melissa Mejía, ¿estás? ¿No estás? ¿Sos la de la manita? Ah, sí. A ver, pues 1, 2 y 3. Cachón, no la quiten, porfa. Provecho, Everson. A ver. Deme un segundo en lo que guardo esta. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver a la siguiente. A ver, pilas los de la reacción. Ahí está Minor. Sí, ya. Julián. ¿Ya entraste? Ah, sí, ya entraste. En el otro. Y listos. Pues 1, 2 y... guardada. Voy a la última. Aguántenme un segundito. Aguántenme un segundito. Ahí estamos. ¿Listos? Reaccioncita los que tienen ahí problemas de cámara. Luis así viendo como para arriba, como que vienen los aliens, Luis. Me preocupa tu mirada hacia el cielo. A ver, pues, ¿listos?
Sonrían, activen reacción, si no, muertos, los que no tienen muertos. 1, 2 y 3. Bueno, se fue, señores. Ya la pueden quitar. Muy bien. Y aprovecho de una para mandarles en el link. Recuérdense que el link es lo más importante de la vida. La foto nos respalda, pero el link es el que va marcando, o sea, aparece en rojo cuando no llenan sus datos en el link. Así que pilas. Llega, pues, unos segunditos antes de continuar. Si estamos listos, dicen por ahí. Ahí me van poniendo para que podamos entrar. Y continuamos. Ay, ok, enterada. Gracias por ponerme aquí. Así yo me meto a revisar, mucha. ¿Se imaginan la cantidad de cosas que revisar? Ya dicen, listo. Dice Lorena, Kate allá. Ok, buenísimo. Vamos a ver, ya veo manitas de que sí. Bueno, unos segundititos para los que todavía no. Listo, ya. Ay, buenísimo. La vespertina, no le vayan a decir nunca a nadie, pero ustedes son mi favorita. Ustedes participan así con todo, me llegan, ya me avisan así, yo ya sé. Bueno. A ver. Ay, sí, les juro, es que ustedes participan mucha y me contestan, me responden, o sea, se siente como que muy virtual y todo, y la pantalla, pero cuando no participa nadie, uno siente que estamos hablando con una computadora, puro, qué horror. Además que son re chistosos. Sofren, me sentí mejor que cuando mi ex me fue a qué dice. A ver. Ay, no. Dice, no, Wendy, no vayan a poner, no. Ala, pero sí, esto es un secreto entre ustedes y yo, ¿sí? Ay, me emociona mucho. Miren ahí a Niel haciendo gatitos y cosas, igual vi que Steven subió. ¿Cómo hacen eso? Los tienen así en un blog de notas y le dan copiar y pegar, ¿va? Ya los descubrí. A la gran B, Aldo también puede. ¡Es cierto! ¡Está grabado! ¡Ay, no! Bueno, ojalá que nadie se... Ve, Julián, ¿cómo le hacen eso? Bueno, nada que hacer. Ya está. Bueno, pues, vamos pues, chicos. Ay, no. Cabal, y queda en YouTube porque está en medio. Eso no lo puedo cortar. Bueno, pero igual solo ustedes tienen su canal, es independiente. No vayan a andar pasando el link. Miren, esa es la clase en la que la link dijo. No. Guarden el secreto. Ay, no. Bueno, pues. Entonces, chicos. Hablamos, ¿verdad? De qué es. Veamos entonces la definición como tal. ¿Qué es? Porque cuando hablamos de definiciones, recuérdense siempre de responder a la pregunta. ¿Qué es? Es una de las ramas, ¿verdad? Es la rama de la psicología que se oriente a la medición de los procesos psicológicos. Había estado utilizando la palabra aspectos psicológicos, ¿verdad? Procesos psicológicos, pero quiero que vean que son palabras amplias, porque es una rama que hace mediciones amplias, o sea, todos los procesos psicológicos. Para esto desarrolla estudios que permiten otorgar una cifra a sus resultados, posibilitando la comparación entre características psicológicas de las diferentes personas de manera objetiva. A ver, entonces, la psicometría se vuelve esa herramienta maravillosa para poderle dar como estructura y asentar en alguna base sólida todo el trabajo maravilloso y la información tan subjetiva que tiene nuestra ciencia. Porque desde lo que nosotros hacemos, chicos, recuérdense que hablar de pensamientos, emociones, y la manera en la que cada quien vive cada experiencia, ya hablamos de personalidad, o sea, cómo va cambiando una persona a otra
al momento de vivir distintas situaciones, los distintos aprendizajes. O sea, es tan diferente. Y hablamos de que ninguna persona es igual a otra, ¿verdad? Les digo, ¿cómo le hacemos para ordenar eso? ¿Cómo le hacemos para estructurar algo tan subjetivo? Y entonces poder conseguir el aval científico. Recuérdense que la psicología ha tenido mucha dificultad en desarrollarse como una ciencia que sea respetada precisamente por lo subjetivo de nuestro quehacer. Entonces la psicometría viene a ser un elemento grandioso. Posibilita comparar características psicológicas, pero de una manera estadística, por ejemplo, porque al otorgar cifras a los resultados, al poderle poner un número, eso se vuelve contable. Entonces es sumamente útil. Pero el diseño entonces de esas pruebas psicométricas, se imaginarán lo que hay detrás del diseño para transformar algo tan subjetivo en algo objetivo. Para que una prueba sea válida y que yo pueda decir que si una persona puntea de tanto a tanto, está en un rango de salud o en un rango de enfermedad. Que si una persona puntea de este rango a este rango, se considera leve, moderado o grave. O sea, ¿qué tiene que haber detrás? Mucha investigación. Un proceso de investigación bien fundamentado, grande, muestras grandes, trabajo estadístico nítido para poder desarrollar las pruebas, ¿verdad? Pero, entonces, ojo con esto, medición de los procesos psíquicos. Y aquí vamos a entender esa amplitud de donde venía la pregunta. A ver, vean esto. Se utiliza para proceder a medir ciertos aspectos psicológicos de una persona. Ojo, vean ahí. ¿Cómo qué? Sus habilidades, actitud, estado de opinión, conocimiento, rasgos de personalidad, incluso sus capacidades mentales. Cuando habla de capacidades mentales, se refiere a las funciones cognitivas, atención, memoria, aprendizaje, ¿sí? Todo lo que ese cerebro es capaz de hacer, ¿verdad? Entonces veamos, y estamos en el término amplio, cuando decíamos amplio. Entonces por ahí Stephanie decía, a ver, las de IQ, o sea, las de inteligencia sí son psicométricas, pero las de personalidad no son, ¿verdad? A ver, vean todo lo que tiene que ver. Habilidades, conocimiento, estado de opinión, actitud, vamos a dejarlo en actitud, personalidad, capacidades mentales. Cualquiera de estos aspectos psicológicos, de estos procesos psicológicos, como los querramos describir, pueden ser evaluados por pruebas psicométricas. ¿Qué evalúa qué? Ahí es en donde vamos a tener la gama tan amplia y tan variada de pruebas, que eso nos confunde, porque entonces, y ahí ya va, entonces, que la prueba de qué tipo, y entonces la prueba de personalidad, y las de memoria, y entonces, ¿cómo hago para tener una prueba de CI? Y entonces yo no, lo que necesito es evaluar la atención del paciente, más bien necesito evaluar su desarrollo, necesito evaluar las funciones ejecutivas. ¿Qué necesito evaluar? O más bien necesitamos evaluar personalidad porque queremos saber a quién vamos a contratar. Es tan amplio que por eso existen tantas pruebas y tantos tipos diferentes. Y a ver, les voy a lanzar una pregunta del millón, a ver si alguno ya sabe cómo se llaman estas pruebas. Hay una prueba, más bien un tipo de pruebas, que aplicamos al principito, ¿verdad? O sea, cuando recién empezamos algo. Hay pruebas muy específicas, pero ¿cómo se llaman esas pruebas que son las primeras en pasarse para que nos den como una visión general de lo que está sucediendo con la persona y eso nos permita elegir posteriormente una prueba más específica para evaluar algo en concreto? ¿Alguien sabe? Prueben. A ver, cabal, esa era la que quería que apareciera, ¿ve? ¿No son proyectivas o algo así? Vania apuntándole a las proyectivas.
¿Cómo se llaman? Silvia dice, ¿a qué se refiere con estado de opinión? Por ejemplo, ¿te recordás cuando explicaron tus compañeros del grupo 12 las técnicas subjetivas, que hay algunos inventarios que evalúan la manera de la construcción que tienen sobre una realidad de la persona? Lo bueno, lo malo, lo incorrecto, lo incorrecto, ese como juicio, ¿verdad? Ese estado, o sea, yo considero, ¿verdad? ¿Para qué sirven los de estados de opinión? Para evaluar creencias, Silvia. ¿Verdad? Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Si es blanco, no puede ser negro. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, a ver, dice por ahí, las pruebas no estandarizadas, dice Melanie. Bien, prueben. Si no me han contestado es porque tienen la duda. Muchos tal vez no lo saben. De aptitud, dice Vania, bien, prueben, mucha, tírenme, porque lo que quiero ver es cuáles tienen en su cabeza. Proyectivas, no estandarizadas, de aptitud. Si estamos hablando de una prueba, aquí voy a hacer una aclaración, si estamos hablando de una prueba psicométrica, ya, con ese título de psicométrica, prueba psicométrica, sí o sí está estandarizada para que sea considerada prueba psicométrica. Las no estandarizadas son como las que te decía, los test de, por ahí pusieron que antojito guatemalteco soy. Eso es algo no estandarizado. Proyectivas, la del árbol, por ejemplo, dice Efer, bien mucha, eso es lo que quiero ir viendo. A ver, en la clínica cabal, consideran que esas primeritas pruebas que se pueden pasar son las proyectivas. O sea, ahí vamos a entrar a la discusión. ¿Cuáles son las proyectivas? ¿Dónde se clasifican? A ver, ¿alguien más? ¿Saben? Prueben mucha, no tengan miedo. Va otra vez. Es un tipo de prueba que está diseñada para como pasar una especie de escáner, digamos, y entonces darnos una idea más concreta de qué aspecto específico necesito evaluar, y con eso yo ya puedo elegir una prueba en concreto. La de personalidad, dice Belén. Examen mental, dice Stephanie. Bien. En cuanto a pensar un poco más antes, ¿verdad? El examen mental me ayuda a tener recursos para poder tener la hipótesis clínica, ¿verdad? La hipótesis diagnóstica, por supuesto. Pero la pregunta va exactamente a una prueba psicométrica. Y la prueba psicométrica es de examen mental. El examen mental no es una prueba psicométrica. Ojo. Pero cuando me refiero a que es como de examen mental, es porque va como jalando muchos elementos varios. Evalúa varias cosas, ¿verdad? Pista es Stephanie. Yo creo que no. Eso es lo que estoy indagando ahorita. Creo que no han escuchado el término y lo van a aprender y quiero que lo anoten. Personalidad, dice Mailing. Personalidad, caliente o frío, dice Mailing. Está re fría, Mailing. Evaluación de conducta y carácter. Pruebas objetivas, dice prueba generalizada. Ay, no sé. Prueba de razonamiento, bien, mucha, pero eso es lo que quiero que vayan lanzando. Porque aquí están tirando un montón de pruebas que serían el tipo de pruebas que vamos a escoger para poder evaluar, ¿sí? Las pruebas para tener la idea general se llaman pruebas de tamizaje, ¿sí? Pruebas de tamizaje, con Z. ¿Lo habían escuchado antes alguna vez? Ah, la gran tiesa, dice. Excuse me, si no, ¿verdad? No la habían escuchado. Ok. Bien, entonces, cabal, Vanessa, ¿qué? En mi vida, ¿verdad? Bueno, entonces a eso estamos aprendiendo. Anótenlo ahí. Hay un grupo de pruebas que se llaman pruebas de tamizaje. Permítanme un segundo, chicos. Disculpen la interrupción. Es que ahí había llamado una persona que venía a recoger una cosa, pero que sí solo llamó para decir que venía mañana. Entonces, bueno. ¿Cómo dijo? Ah, está.
Tamizaje, con J, Aniel. Tamizaje. Hay algo que me llama mucho la atención. No se le engrasa todo lo que toque y se le es que soy estilista y me da como armonía. Ay, perdóname, Virginia. Qué armonía la mía, ¿verdad? ¿Ya vieron ese mi tic del pelo? Esa es una de mis características ansiosas. Fíjate que no. Miras que tengo, creo que ha de ser seco mi pelo. Porque qué manoseadera, ay, y es que yo creo que es yo he llegado a la conclusión de que es una especie de satisfacción sensorial extraña, ¿verdad? Porque, o sea, me da como una cosa así como cuando sobo un gatito, me da como una cosa rica en las manos, es sensorial. Bueno, la cuestión es que las pruebas de tamizaje, chicos, anótenlo allí, ¿sí? Anótenlo. Tamizaje. Cuando nosotros queremos tener una vista general, uno de los principales ejemplos para poder entender qué es una prueba de tamizaje es el Mini-Mental Test. ¿Ese sí lo habían escuchado? El famoso Mini-Mental Test es una prueba de tamizaje neuropsicológica. A ver, racionalización. Ah, lo del pelo. Perdón por haber... Ay, no te preocupes, Virginia. No, tampoco el Mini-Mental Test. Ah, va. Miren, mucha, estoy tan emocionada de que hayamos podido ver psicometría en este punto y que nos haya dado el tiempo para poder jalarlo y tenerlo en una clase para hablar de esto, porque lo van a ver en Neuropsico el próximo semestre. Y así deberían estar construidos sus cursos, ¿verdad? Que ustedes empiecen a tener una idea general para cuando en neuropsicología les hablen del Mini-Mental Test, ustedes digan, sí, es una prueba de tamizaje. ¡Asa! ¡Newa! ¿Ah? Entonces la persona que le está dando neuropsico va a decir, oh, caray, ¿cómo aprendieron eso? ¿Verdad? El Mini-Mental, dice Minor, se realiza en ancianos. Es muy utilizada con la población de adulto mayor, porque los adultos mayores tienen mayor riesgo de padecer trastornos neurocognitivos. Entonces, el Mini-Mental Test es un test de tamizaje que nos da una vista general de qué puede estar fallando cognitivamente en el abuelito. Y entonces, cuando ya el Mini-Mental me salen los puntos bajos, me anuncia que hay algún deterioro cognitivo, entonces yo ya veo en dónde punteó menos. Y, por ejemplo, fue en memoria, yo ya sé que voy a pasar, por ejemplo, una neuropsi, atención y memoria. O voy a pasar alguna otra prueba específica de memoria, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve. Porque no me voy a meter a evaluar funciones ejecutivas, por ejemplo, en los frontales, si lo que me sacó la prueba de tamizaje es que está dañado más hacia el procesamiento sensorial, ¿sí? O sea, qué sé yo, me puede ir explicando, ¿verdad? Me puede ir dando la idea. El test de tamizaje para eso funciona. ¿Saben cómo? Les voy a hacer una analogía que es rechilera. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes, a ver, alguno de ustedes, los que tienen carro y los que si no han ido con sus papás a llevar al carro al taller, han visto que cuando el carro va malo, ¿qué hace el mecánico? El mecánico le pasa un famoso escáner. Es un aparatejo que le conectan al motor y entonces viene el mecánico, conecta el aparato. Ah, sí, jefe, es la bomba de gasolina. Ah, ya se lo cambio. ¿Sí? Y uno así como, en lugar de empezar a buscar, ¿verdad? En cada uno de los elementos del carro, ¿a qué hora termina? O sea, si voy viendo cada una de las partes del carro en dónde es que está el fallón, se conecta el escáner y el escáner tira el fallo y da unos checks de no sé qué diablos para podernos decir en dónde está fallando. ¿Sí? Eso es lo que hacen las pruebas de tamizaje. Como que hacen una evaluación general para darnos luces de hacia dónde evaluar. Y con una prueba de tamizaje, yo ya puedo pasar a elegir qué voy a evaluar. Habilidades, conocimiento, personalidad, capacidad, ¿sí? Sobre todo, si vamos a... aquí tendríamos que incluir también funciones cognitivas, ¿verdad? Que no aparece escrito, pero anótenlo por ahí. Habilidades, conocimiento, estado de opinión, actitud, personalidad, capacidades mentales, ¿verdad? Específicamente, ¿cuáles? Funciones cognitivas, ¿verdad? Procesamiento,
de información, velocidad, toma de decisiones, funciones ejecutivas, cualquiera de las funciones cognitivas, ¿vale? Y entonces, bien ahí de orientación minor, sí ya tenía como alguna idea, ¿verdad? Bien. Entonces, el mini mental test no es una prueba diagnóstica, por ejemplo. Hay pruebas que me van a resultar clarísimas para respaldar un diagnóstico. Y hay pruebas que se consideran de tamizaje, que no me dan diagnóstico, sino que me dan orientación para escoger una prueba más profunda. Bien. La de tamizaje como la del Minimental, sí. La del Minimental, sí. Pero existen también otras de tamizaje para otro tipo de funciones, Meli. Bien, entonces veamos. A través de la psicometría se le asigna un valor a un atributo psíquico. Vean, aquí tenemos otra vez otra forma de referirnos. Atributo, aspecto, proceso. ¿Se dan cuenta? El término es como amplio cuando hablamos de psicometría, porque psicometría es eso, es todo. O sea, es evaluar todo, chicos, ¿sí? Eso es psicometría. Ahora que yo hable, y aquí voy a tocar entonces, porque ustedes sacaron dentro de las opciones que habían pensado que podían ser de las primeras pruebas a aplicar, las pruebas proyectivas, ¿verdad? Una prueba proyectiva, en efecto, se usa muchísimas veces como una especie de prueba de tamizaje, ¿verdad? Pero la prueba, a ver, muchachos, la prueba proyectiva, ¿qué evalúa? ¿Resultados de qué nos va a dar? Voy a regresar a la diapositivita para que piensen de todas las opciones de evaluar que tenemos. ¿Qué evalúa? École, miren pues. ¿Qué piensa el paciente de él? La personalidad, lo que nos dice, lo que nos dice, lo que no nos dice, creo que querías poner, César. Percepción, actitud, personalidad, subjetividad. Bien, mucha, miren cómo me gusta cuando van probando. El pensamiento, dice Stephanie. Cómo la persona observa su entorno, dice Nidia. Características mentales, emociones, su conocimiento, cómo capta lo que le rodea. Ahí vamos, perspectiva, ahí vamos. ¿Ok? Estado de opinión, más o menos. Tengo dudas si el inconsciente también cuenta, dice Mailing. Su inconsciente. Ven, señores, por ahí apareció la respuesta correcta desde la primerita respuesta y ahorita vuelve a aparecer. Las pruebas proyectivas proyectan ¿qué? El inconsciente, chicos. ¿Sí? El inconsciente. Todas las pruebas proyectivas son de corte psicodinámico. La manera de analizar una prueba proyectiva es a partir de un análisis psicodinámico, un análisis psicoanalítico. ¿Sí? Son de corte freudiano, si lo quieren ver así. Son de las más antiguas. Pruebas proyectivas, chicos, famosas. El test de Rorschach, el de las manchas de tinta, el de las películas, más viejo que la maña de pedir fiado. Viejísimo, ¿sí? Figura humana, test del árbol, la casa, la familia, el TAT, el test de apreciación temática, ¿sí? Todas esas son pruebas proyectivas. Ese proyectivo que se les quede, ¿proyecta qué? El inconsciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Mucho de lo que pusieron realmente tiene sentido, pero tienen que lograr entender el trasfondo de eso, ¿verdad? Por ahí Alejandra fue la primera que nos puso el inconsciente. De ahí Efer dice, temporalidad de los eventos traumáticos, también lo podemos ver. Ajá, hasta eso saca las pruebas proyectivas. ¿Qué piensa el paciente de él? Claro, ahí estoy viendo inconsciente. Personalidad, claro, ahí estoy viendo inconsciente. Lo que no nos dice con palabras, por supuesto, porque si es inconsciente no lo puede hablar, ¿verdad? Percepción, actitud, personalidad y pensamiento, toda esa subjetividad, ¿verdad? Todos esos elementos
van a ser interpretados por el analista, ¿verdad? Hay que saber bastante de simbolismos para poder interpretar las pruebas proyectivas, ¿sí? Porque son de corte psicodinámico. Por eso es que tienden a ser tan simples. Y entonces, a través del tiempo, ¿verdad? Se ha ido como fortaleciendo la teoría psicodinámica con respecto al inconsciente, al consciente, al ello, el yo, super yo, y todo lo propuesto por Freud y todos sus colegas, ¿verdad? El psicoanálisis contemporáneo, que sigue reforzando esas teorías freudianas y las van acompañando con más y más ciencia para poder respaldarlas. Que, por ejemplo, dan lugar a la grafología, en donde poder analizar los trazos de una firma, los trazos de una letra, nos da información de personalidad, de características de la personalidad de alguien con la grafología, por ejemplo. Entonces, en un test proyectivo o en una prueba proyectiva, vamos a tener elementos gráficos que vienen del puño y letra de un ser humano, y a partir de esos símbolos que coloca, no coloca, el psicoanálisis nos dice que no hay nada de aleatorio. O sea, recuerdan, no hay nada accidental. Todo puede ser interpretado. Entonces, vemos, sí, digo inconsciente, sí, inconsciente, ¿verdad? Aquí habían puesto. Minor dice, no sabría catalogar esta información, pero recuerdo que en el árbol, si en el tronco dibuja rajaduras, es porque son marcas de su pasado o algo así. Ajá, exacto. Y ahí por decían la edad del trauma y todo lo demás. Así es, ¿verdad? Las pruebas proyectivas son valiosísimas porque son amplias. ¿Cómo lo puede llegar a ser una prueba de tamizaje? O sea, nos van a dar muchísima información si yo sé analizar, si yo tengo los elementos. Si no, yo voy a ver un árbol y no más nada. Yo voy a ver una casa y no más nada, ¿verdad? Yo tengo que tener la formación. Y por eso es que les digo, mucha, o sea, no solo hay cursos de psicometría, hay cursos de análisis de pruebas proyectivas, por ejemplo. O sea, solo proyectivas. O sea, quiero que vean cómo vamos de lo general, de la psicometría, a diferentes categorías de pruebas, y dentro de esas pruebas hay diferentes pruebas. No sé si ya se dieron cuenta, o sea, si lo desglosáramos como un árbol grande, ¿verdad? O sea, si vamos con un tema general, psicometría, ahí bajamos a los tipos, ¿verdad? Pruebas de inteligencia, pruebas neuropsicológicas, pruebas de aptitudes, pruebas proyectivas, ¿sí? Las pruebas subjetivas que vimos varias cuando nos mencionó el grupo 12, ¿se recuerdan? La rejilla, ¿sí? Se van, para que vayan, hay tanto que hemos visto que ahí se ponen a estudiar, porfa. Empiecen a estudiar desde ya para su examen. No lo vayan a dejar para el último día, es mucha información. Ahí se acuerdan que también tenemos que leer Morrison, o sea, los otros capítulos, ¿verdad? Pilas, porque es un montón. Bueno, entonces, son varios tipos de prueba según lo que evalúan esas pruebas, ¿verdad? Si estoy evaluando habilidades, estoy evaluando personalidad, estoy evaluando inteligencia, ¿qué estoy evaluando? ¿Verdad? Eso va a diseñar una categoría, y dentro de esa categoría de pruebas existen muchas. Por ejemplo, una de las categorías que estoy explicando ahorita son las pruebas proyectivas. Y dentro de esas hay un montón. ¿Cuáles les mencioné? Figura humana, TAT, Rorschach, ¿sí? Bien, entonces, ¿claros con esto? ¿Verdad? Ya que hablamos de lo proyectivo, ¿verdad? ¿Qué evalúan las pruebas proyectivas? El inconsciente, ¿verdad? Lo que la persona no habla, lo dibuja, pero lo va a poder ver alguien que sepa interpretar. De lo contrario, no. Dice Meilin, tuve la experiencia de ver un dibujo y como fue interpretado por una licenciada, ella no sabía nada. Solo yo sabía lo que el niño estaba pasando y resulta que lo que me dijo que significaba ese dibujo era lo que en realidad estaba pasando. Yo me quedé en shock. Era nuevo para mí. Imagínense, así es, chicos. Por eso es que las proyectivas y todo el tema de simbólico del psicoanálisis y de lo psicodinámico es hasta impresionante. Y o sea, alguna gente por eso es que cree que somos brujos, ¿verdad? No somos brujos, sino que hay toda una ciencia detrás del análisis de los símbolos en las cosas y de lo que se expresa, la presión del lápiz, la forma de los dibujos, las curvas, los elementos que se agregan, todo tiene un significado, ¿verdad? Es maravilloso. Trabajar con prueba proyectiva es súper interesante, ¿verdad? Y así es como nos cuenta Meilin. Solo con ver el dibujo, yo puedo tener una idea de qué le está pasando a un chiquito. Utilizamos bastantes pruebas proyectivas como el HT,
P, que es la casa, árbol y persona, en los niños, ¿verdad? Porque los niños pues disfrutan de dibujar, pero son pruebas que son totalmente aplicables en adultos. Algunos de ustedes seguramente ya practicaron alguna vez hacer alguna de estas, ¿verdad? En algún punto de la carrera, tal vez en otro de sus cursos, o de repente algunos nunca han hecho ninguna de estas, ¿verdad? Y es una de estas las que vamos a realizar. Ya les voy a ir explicando cómo lo vamos a hacer. En los niños me asombró la primera vez que pasé un test de la figura humana. ¡Ah, impresionante, ¿verdad, Vania? O sea, los que ya están en contacto con niños, ¿verdad? Por el técnico, ya han tenido que utilizar algunos de estos tests y ya los conocen. Entonces, se les va a hacer mucho más fácil aplicar la prueba que vamos a aplicar, ¿verdad? Y entonces van a tener que tener mucho más... van a tener que tener un poquito más de conciencia en cuanto a tratar de no sesgar su prueba ni sesgar la de sus compañeros. Obviamente va a tener sesgos, sobre todo si ya la han calificado, ¿verdad? Va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a esto, ¿verdad? A través de asignar un valor, un atributo psíquico del individuo, revelando con la evaluación en cuestión, ¿verdad? Vamos a poder valorar, ¿verdad? Un valor a un atributo de un individuo y eso va a revelar evaluación. Nos va a dar elementos que nos ayuden a entender. Dicho número permite al especialista realizar comparaciones objetivas. Vean esto. Aquí está la clave. ¿Cómo volver un atributo psíquico, que es algo tan subjetivo, en datos, en números, que nos permitan hacer comparaciones objetivas? Esa es la maravilla de lo psicométrico, pero es sumamente amplio. Entonces vemos esto, chicos, ¿verdad? Los primeros test psicológicos, ¿verdad? Cattell, que ya lo hicimos en su línea del tiempo cuando empezamos trabajando la primera actividad que hicimos juntos, ¿se recuerdan? Esa primerita actividad que hicimos juntitos, vamos a encontrar a Cattell otra vez. Cattell es el primerito que tiene la idea del concepto como de test mental. Él es el primero que dice, de alguna manera, tenemos que poder pasar esto subjetivo, esto tan abstracto a algo más palpable. Y entonces aplica la medición a las capacidades sensoriales. Por ahí empieza Cattell y dice, podemos medir, esas capacidades sensoriales son medibles. Ay, a ver, ¿y cómo, verdad? Se sigue haciendo más investigación y se sigue más trabajo psicológico de estos autores en ese entonces. Cuando Alfred Binet, por eso es que Binet, Cattell y Binet son siempre los autores más representativos desde lo psicométrico, porque es Binet el que empieza a jalar, ¿verdad? Y a desarrollar escalas de medición para las capacidades intelectuales. Los test de Binet, ¿verdad? O sea, él es el que empieza con los test de inteligencia. Entonces, desde aquí, cuando empiezan los primeros test psicológicos, vamos encontrando que lo primero que se buscó fue medir capacidades sensoriales. Y luego ya pasamos a capacidades intelectuales. Es decir, inteligencia, ¿verdad? Coeficiente intelectual, IQ. Ahora veamos esto, chicos. Aplicaciones y utilidad. Nosotros podemos usar las pruebas, la psicometría es tan amplia como les decía, que tiene muchísimos usos, chicos. La psicología clínica, ¿verdad? Número 1. Esa número 1 porque somos nosotros quienes vamos a estar en contacto con pacientes y los que estamos con la necesidad de obtener diagnósticos para poder trabajar. Y, a ver, esta iba a ser una de las preguntas que les quería hacer. Dentro de la flechita, que les he pedido que se memoricen eternamente, de las 3 etapas clínicas, evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿en cuál de esas 3 entran las pruebas psicométricas? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Evaluación, 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 evaluación. Buenísimo, 100 puntos, mucha. Me emocionan. Así es, señores, evaluación. Excelente. Mucha, ¿ven cómo ustedes no pueden perder si ustedes estudian? ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo va a perder uno si uno se estudia? ¡Súper! Evaluación. A la gran, ¿ya se dieron cuenta cómo me responden ahora? Quiero hacer esa micro reflexión. ¿Ya se dieron cuenta cuántos saben ahora? No me respondían así. Si se van unos meses atrás, antes de que empezáramos a trabajar, estoy tan orgullosa de ustedes. Súper, así es, mucha. Evaluación,
Evaluación. Y aquí vamos entonces a entrar como en discusión en esto, ¿verdad? Ah, justo. Ve, me encanta. Hasta se echan las guasas utilizando el conocimiento aprendido. Ve, apunte los logros en nuestra hoja de evolución. Así es. Si esto fuera psicoterapia, ¿verdad? Yo tendría que anotar esto como logro, ¿verdad? Ustedes ya me responden. Cosas que yo sé que son nuevas y lo que quiero es que se pongan a pensar es diferente. Pero cosas que ya explicamos y ya vi, como esto, evaluación, y todavía me los dicen así como con duda, ¿verdad? Pero es correcto. No tengan miedo, ustedes saben, están aprendiendo de veras y se nota. Felicitaciones, mucha. Qué bueno, me alegra. Dice Alejandra ahí que es porque les enseño bien. Qué buena onda, mucha, porque esa es la idea de esto. Ustedes dispuestos a aprender y yo con todo el corazón para poderles enseñar. Pero aunque yo trajera todas las ganas, si ustedes no quieren, nada que hacer. ¿Verdad? Lo mismo que pasa en la clínica. Uno puede tener mucho conocimiento, mucha capacidad, pero si la persona no está dispuesta a pegarse a su proceso, no vamos a poder hacer nada. Bien, entonces veamos esto, mucha. ¿Para qué en psicología clínica? Básicamente porque en la fase de evaluación nosotros vamos a complementar nuestro proceso de evaluación con una prueba psicométrica, ¿verdad? Podemos hacerlo. Es una de las opciones valiosas. Pero les quiero hacer una pregunta del millón. ¿Tengo siempre que aplicar una prueba psicométrica cuando evalúo? En todos los casos, o sea, pues obviamente ya sabemos, ¿verdad? La entrevista, empiezo a llenar mis hojas de evolución, el rapport y todo lo que hemos hablado pero ¿tendría yo que aplicar una prueba, mucha? ¿Siempre? No, dicen algunos ahí. No, depende del motivo, depende del motivo. Súper. Miren cómo están respondiéndome también con un aprendizaje inmediato. Depende y no me dejan solo el depende, sino que ya me colocan depende del motivo. De consulta. Termínenlo. Termínenlo. Pónganle nombre y apellido a cómo responden, porque muchas veces así que practiquen responder en sus clases como responderían ante un examen. ¿Sí? Eso, Ale. Depende del motivo de consulta. Excelente, Ale. Acostúmbrense a responder siempre completo, porque a veces uno lo hace como, es como cuando uno escribe abreviado en WhatsApp, ¿verdad? O sea, en lugar de poner por qué, ponemos XQ, pues, o sea, les digo, esas son cuestiones para facilitar y velocidad y todo, pero lo que sucede es que se nos va volviendo la manera en la que respondemos siempre. Entonces, cuando ustedes responden así en un examen, a más vayan avanzando, cuando están chiquitos, dijo por ahí Wendy, cuando están así en primer año, uno les va topando y uno los va acompañando a que aprendan a hacer esto, ¿verdad? Pero en la psicología y en la medicina, en todas las ciencias de la salud, hay que saber siempre decir las cosas con nombre y apellido, porque a la hora de no ponerle apellido cambia la cosa. Ya les había hecho lo del ejemplo de anorexia, ¿verdad? ¿Qué es anorexia? Si ya lo hice, quiero la respuesta correcta. ¿Qué es anorexia? ¿O no les he hecho ese ejercicio? ¿No? École, ahí va, eso era lo que estaba esperando. ¿Qué es anorexia? Trastorno de la alimentación, dice Efer, un trastorno alimenticio, un trastorno. No, no hemos hecho ese ejercicio. Ah, qué bueno, porque se les va a quedar, porque vamos a decir todo con nombre y apellido. Ustedes me responden eso en un examen y la tienen malísima. Y sobre todo ahora que ya voy a saber que ya lo enseñé aquí. ¿Un trastorno de la alimentación? ¿Anorexia? Anorexia, chicos, es un síntoma. Y la anorexia es únicamente la falta de apetito. Ustedes han sentido anorexia. Todos. Cuando se levantan un día y dicen así, ay, no tengo hambre. Esa falta de hambre se llama anorexia. Y es un síntoma que aparece en múltiples trastornos. Los pacientes con depresión presentan anorexia porque es un síntoma. Ahora, la respuesta que ustedes me dieron, eso se llama anorexia nerviosa, trastorno de la alimentación. El de las fotos lamentables, ¿sí? El de las fotos tristes, el en donde vemos a las chicas que tienen esta distorsión de la autoimagen, donde las chicas dejan de comer, hacen ejercicio en exceso, tienen una baja autoestima, anorexia nerviosa. Nombre y apellido, chicos. Si no le pongo el nerviosa, es un síntoma. ¿Y por qué dicen que es un trastorno? Porque la gente habla mal. Y lo peor es que así se los enseñan a veces, mucha. Vayan al DCM, ¿cómo se llama? Dice solo anorexia.
Ustedes pueden leer en un informe de un médico que les pasa una evaluación de entra una persona al hospital, de la enfermera, incluso la persona que está en salud, ¿verdad? Y entonces llega paciente, paciente presenta tensión superior a nivel de la cervical 6, cefalea crónica, anorexia, apatía, abulia. Ay, no. A ver, vamos a evaluar qué pasa, ¿verdad? ¿Sí? Es como el dolor de cabeza que nos habían explicado. Exacto, cefalea mi corazón. No, Efer. Anorexia es la falta de hambre, la pérdida del apetito, ¿sí? La anorexia es cuando yo no siento hambre. Eso lo han sentido ustedes. Cuando ustedes no sienten hambre, esa sensación así como, a veces están muy tristecitos, ¿verdad? Dicen, es que no quiero ni comer, no tengo ganas de comer, es que de veras. Anorexia. La presentan los pacientes con trastornos depresivos. Es un síntoma depresivo. Solo a secas, el término anorexia. Anorexia nerviosa es un trastorno. Trastorno de la alimentación que se caracteriza por la restricción del consumo de alimentos excesiva, ¿verdad? Distorsión de la autoimagen, te habla más. El trastorno alimenticio no indica que tenga que ser una persona sumamente delgada. También puede ser una persona con sobrepeso que tenga el mismo trastorno, lo que cambia es el motivo que lo... Claro, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando ya vemos un cuadro ya instalado de verdadera anorexia nerviosa, Nidia, ya instalado que ya tiene cronicidad para poder ser diagnosticado, ya vamos a ver la delgadez en el cuerpo. Porque la restricción de los alimentos genera la pérdida grotesca de tejido, no solo tejido adiposo, tejido de todo tipo. Las chicas con una anorexia crónica empiezan, anorexia nerviosa, claro, empiezan a perder el cabello, empiezan a tener resequedad en la piel, pierden incluso la menstruación, ¿verdad? En fin, te digo, ya hay un deterioro de los tejidos que sí vamos a empezar a ver este cuadro en donde se pierde muchísimo peso, ¿verdad? Muchísimo peso, pero porque el cuerpo está muriendo. Básicamente está muriendo, ¿verdad? Entonces, sí vamos a, cuando ya tenga cronicidad, vamos a empezar a percatarnos de esa pérdida. Cuando empieza, por supuesto que se puede estar instalando, Nidia, toda la razón, ¿verdad? Podría ser una persona que tiene sobrepeso y se empieza a instalar, ¿verdad? Se empieza a instalar la anorexia nerviosa, ¿verdad? Pero para que pueda ser dentro de los criterios del diagnóstico una anorexia nerviosa, Nidia, tiene que haber distorsión de la autoimagen. Es decir, que la persona se ve a sí misma con sobrepeso, pero la persona no tiene sobrepeso. Auténticamente, en criterios de realidad. Ese sí es un criterio. Distorsión de la autoimagen. Si la persona se dice a sí misma, está dejando de comer, está dejando todo lo demás, pero todavía tiene sobrepeso, ¿verdad? Y ella se mira con sobrepeso, bueno, pues se mira con sobrepeso porque tiene sobrepeso. Ya, claro, por supuesto, ¿verdad? Pero para que ya tenga el criterio para ver el trastorno tal cual, hay distorsión de la autoimagen. Eso sí es. Y las chicas con van a decirte que se ven a sí mismas obesas, ¿verdad? Algunas utilizan esa palabra, o sea, obesa. No solo se miran con sobrepeso, se ven obesas. Y las chicas están pegadas al hueso ya, ¿verdad? Es durísimo. Es decir, que hemos tenido síntomas depresivos. Sí, todos. Por supuesto, todos. A ver, cualquier mañana cuando se levantan así como abúlicos y apáticos, ¿no les ha pasado? A veces se conectan aquí como una hueva. Una apatía. Piensen en la apatía que han sentido. La apatía es un síntoma depresivo. ¿Sí? Eso es algo súper importante de la clínica, chicos, que ahorita vamos a llegar a acabar esa parte del diagnóstico que viene en la clase en camino, en que logremos entender la diferencia de los rasgos, de elementos y la diferencia de algunos síntomas. Que ustedes hayan presentado algún síntoma depresivo, la tristeza es un síntoma depresivo y han sentido tristeza, pero es que el síntoma aislado no es un trastorno, simplemente es un síntoma depresivo. Aniel dice, por eso mi mamá siempre me pregunta si estoy triste cuando no tengo hambre. Mira, Aniel, sacando ahí conjeturas interesantes. Claro, lo que pasa es que la tristeza se acompaña de anorexia, generalmente. El cuerpo está así como down, entonces se baja la producción de grelina, que es la hormona que estimula el hambre. Entonces, eso tiene que ver con las bajas de serotonina y de dopamina. Cuando bajan esos neurotransmisores, también baja la grelina, ¿verdad? En algunos casos, pero en otros, adivinen qué,
baja la leptina, entonces no tienen ninguna sensación de saciedad y empiezan a comer como marranísimos, ¿verdad? Las escenas de las películas en donde me atoro los 4 botes de helado con las galletas porque estoy triste, los dos. Recuerden que los síntomas depresivos, hiperfagia, hipofagia, ¿verdad? Cualquiera de las dos, que están acompañadas por estos cambios hormonales. Entonces, ese síntoma de anorexia, si no se le pone atención, puede transformarse en un trastorno de anorexia nerviosa. Solo la anorexia como tal, Melanie, no necesariamente. Recuérdate que un trastorno está involucrado por muchísimos factores y muchos elementos, como Nidia nos colocaba ahí, ¿verdad? O sea, hay que ver la causa, no solo es esto, ¿verdad? O sea, por supuesto, ese es el mero trastorno, es complicado, ¿verdad? Estos son muchos elementos alrededor. Entonces, un solo síntoma en sí, ¿verdad? No te va a predisponer que tú vas a decir, ay, es que, mira, es que tiene anorexia. Ahora sí, si tú combinas un síntoma más cronicidad, ¿qué es cronicidad? Que perdura en el tiempo, demasiado tiempo con esa sensación de anorexia, o sea, con el síntoma de no tener hambre para nada, sospechoso, ¿verdad? No por un trastorno de anorexia nerviosa, sino que sospechoso de algún trastorno, incluso médico. Vete a checar con el doctor, ¿sí? No es normal que tengas tan baja esa grelina, ¿verdad? Dice Nidia, duda, cuando una persona con anorexia nerviosa o anorexia el síntoma crónica puede ir de la mano con la bulimia. Sí, por supuesto. Recuérdense que la bulimia nerviosa, que es el otro trastorno, ¿verdad? La bulimia no se utiliza como si el término así aislado como síntoma. Entonces, por eso es que la bulimia sí es aceptada, que se le llame únicamente bulimia, pero pues con nombre completo es igual bulimia nerviosa. La bulimia tiene otras características, pero muchas veces comparten un montón. Por ejemplo, el exceso de actividad física, ¿verdad? Lo comparten. Las dos, cuando les digo excesos, chicos, son excesos. O sea, pueden hacer hasta 4 a 7 horas de ejercicio sin parar. Se están muriendo y se comen una manzana al día, ¿verdad? En el caso de anorexia nerviosa. En el caso de bulimia no comen nada, ¿verdad? O sea, están sintiendo, ¿verdad? Refiriendo. De hecho, es simpático porque las personas con anorexia, con bulimia, no es que no sientan hambre, sino que se restringen los alimentos, ¿verdad? Muchas veces sí están sintiendo hambre. Y sobre todo, los pacientes con bulimia nerviosa, ellos sienten mucha hambre, entonces, ¿qué hacen, verdad? El famoso atracón, ¿verdad? Entonces, quieren comer y sienten una culpa tremenda cada vez que comen y se dan atracones. Un atracón, chicos, no es piensen en la vez que más han comido en su vida, multiplíquenla por 2. Eso es un atracón, terrible, una cantidad de comida exagerada. Y luego proceden a la autopurgación, ¿verdad? La bulimia puede ser tanto con la purgación por el vómito o con la purgación por laxantes. Importante, a veces asociamos la bulimia únicamente al vómito. Hay bulímicos que se purgan con laxante. Cuando me dejó mi ex, dice, hasta en pijama por la pereza. Caray, 7 años, dice Steven. ¿De qué vos no digo de los 7 años? Entonces se puede ver solamente el síntoma sin que sea totalmente, Julián. Eso es algo que quiero que ustedes aprendan y lo lleven a psicopato cuando les toque en 6º semestre. Llegar a psicopatología, que ustedes ya tengan esta claridad de introducción a la clínica. Síntomas, sin que sea trastorno todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos un montón de síntomas todo el tiempo de cosas. Y chicos, aquí van a entender ahora, ya que estamos hablando de esto, por qué la gente medio lee un par de cositas en internet y se andan diagnosticando como que tuvieran saber ni cuántos trastornos. La gente no sabe de esto. Los que saben son ustedes. Por eso uno tiene que ir con un profesional, porque solo el profesional sabe cómo juntos los síntomas, de qué manera ese síndrome, que recuerden que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos, ese síndrome que se está presentado con estas condiciones, con esta historia, con esta realidad, hace un trastorno. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Se vuelve un trastorno cuando la funcionalidad de la persona se viene al suelo. Que se les quede de memoria, un trastorno trastorna la vida, chicos. Un trastorno trastorna la vida. ¿Qué quiere decir? Va a afectar todas las áreas de la persona. Afectiva, relacional, laboral, académica, familiar, cualquiera de las áreas de su vida, en el deporte, en todos lados, todo lo que hacía, se empieza a ver trastornado. Ya no es la misma persona. Eso es un trastorno. Por eso cuando la gente dice, ay, es que yo tengo depresión, ay, es que yo soy bipolar, ay, mira, es que a mí me da ganas de enjabonarles la boca con jabón de coche, diría mi abuela. Y eso a veces hasta ustedes lo dicen. Ay, es que mira, soy un gran bipolar. Muchos de ustedes no tienen ni idea,
de lo que están diciendo. Toquen madera y persínense la boca, dirían por ahí. Porque un trastorno cambia toda la realidad de la persona y de las personas que se relacionan con ella. Eso es un trastorno, no es tan común como creen. Por eso hay tantos malos diagnósticos por la vida. La mayoría de la gente lo que tiene es algo que se llama resolución de conflictos, mucha. La mayoría de gente que llega a la clínica, no crean que llega a la gente un montón de trastornos por ahí, no. No, muchísima gente tiene solo creencias que le están jodiendo la vida y entonces con eso pues no han podido ser felices y por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cuándo se vuelve trastorno? Cuando uno cumple criterios del manual diagnóstico de los trastornos mentales. 2, cuando la afección alcanza la funcionalidad de la persona. Ahí es un trastorno. Cuando la persona deja de ser funcional. O sea, el paciente, yo puedo tener síntomas depresivos, ¿verdad? Incluso rasgos de personalidad depresiva. O sea, soy así como apagado, nada me gusta, soy negativo, soy triste, todo el tiempo. Soy como tristeza, ¿verdad? Como la de la película. Pero no tengo un trastorno depresivo mayor si no cumplo los criterios y todos los otros elementos que hay alrededor. Yo puedo tener los síntomas, varios, pero no la combinación exacta que lo vuelve un trastorno porque yo sigo siendo funcional. Ahí voy por la vida. ¿Ya? Trabajo, estudio, soy feliz en ciertos momentos, o sea, ahí voy. ¿Verdad? No tengo un trastorno. Ansiedad, chicos, todos ustedes sienten estrés. Todos ustedes han tenido síntomas de ansiedad. Se les acelera el corazón. Cuando se enamoran tienen síntomas de ansiedad. Se acelera el corazón, se dilata la pupila, se les seca la boca. ¿Sí? Tiemblan, se tensan. Síntomas de ansiedad. ¿Tienen un trastorno de ansiedad? No. Cuando esa ansiedad hace que ustedes dejen de ser funcionales, ahí hay trastorno. ¿Sí? Quiero que les acompañe esta clarificación de esto hoy para siempre, para que ustedes logren tener un entendimiento más completo del trastorno. Trastornado holísticamente, una buena manera, exacto. ¿Cuándo es un trastorno? Cuando hay un holismo del trastorno, cuando se ve afectado de muchas maneras, ¿sí? Más afección en ciertas áreas, por supuesto, ¿verdad? El conjunto de síntomas ya formaría el trastorno, así es. No solo el conjunto de síntomas hace un síndrome, Julián. Y ese síndrome en las condiciones de historia, personalidad, factores ambientales, genéticos, sociales, me pueden dar un trastorno. Mi papá insultaba a mi mamá diciéndole que era una bipolar. Imagínate, era gracioso en ese momento, ¿verdad? Sí, pues, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería tu papá? Tu papá tal vez se refería a que tu mamá era una persona con personalidad límite, porque para eso es otro tema horrendo en donde hay una confusión espantosa, ¿verdad? Que le llaman bipolar, ¿verdad? Ten idea, la mara de tanto Dios. Pero ustedes, chicos, tienen que empezar a tener mucho respeto por la terminología psicopatológica, ¿verdad? Ay, mucha, ya es hora, miren, ya se acabó. Pero bueno, hablamos de cosas importantes hoy para poder entender la diferencia entre los síntomas, entre los síndromes, entre los trastornos, ¿verdad? Para que... ¿Eso quedó claro, mucha? ¿Quedó claro eso? Díganme, pónganme así con sus manitas. ¿Quedó claro? ¿Mejor? ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí, gracias, ay, me alegra. Súper claro, qué bueno, porque necesito que tengan esa claridad total, ¿verdad? Entre los síntomas, en que pueden aparecer síntomas, y entonces aquí les voy a hacer, bueno, ay, ¿no tienen clase? Ay, aprovechemos, ay, porque voy a terminar esta nada más, ¿vale? Porque ya se acabó. Bien, psicología clínica entonces, chicos, capaz de realizar mediciones respecto a características de estados mentales que nos permitan visualizar y hacernos idea del estado y gravedad del sujeto. O sea, ¿cuál es la intención de la psicometría aquí? Poder fortalecer un diagnóstico, ¿verdad? Priorizar, y vean esto, porque aquí quiero que vean, como hablábamos de evaluación, y hablábamos de que la evaluación era, pues, en la fase a la que pertenecía la psicometría. ¿Y qué está haciendo aquí el tratamiento? Explíquenmelo. ¿No que era solo evaluación, pues? ¿O es más bien que la evaluación no se hace únicamente al inicio? Es parte de, dice Alejandra. La psicometría, por supuesto que pertenece a la fase de evaluación. Lo que sucede es que nosotros no evaluamos únicamente cuando empieza la cosa.
Así es, se evalúa varias veces. ¿Se usan las reevaluaciones? Pregunta María Andrea. Exacto. Recuérdense que ustedes, ¿cómo pueden saber si están haciendo bien el trabajo? Ustedes van evaluando a su paciente conforme van pasando las sesiones para saber si vamos avanzando o no. ¿Sí? Pero lo que se está corriendo es la evaluación. O sea, yo jalo la evaluación. No quiere decir que las pruebas psicométricas correspondan también al tratamiento. No. Las pruebas psicométricas no sirven para tratar. Forman parte de la evaluación, pero dentro del proceso nosotros jalamos evaluación a otros momentos, incluso en el tratamiento, para poder priorizar aspectos, ¿verdad? Para poder reconocer. Una forma de evaluar sencilla, que no necesariamente tiene que ser una prueba, es cuando le preguntamos al paciente. Ya lleva con nosotros 12 sesiones. Yo le pregunto, a ver, ¿cómo te vas sintiendo? ¿De la primera vez que viniste? ¿Ahora? ¿Logras percibir algún logro? Ay, sí, licenciada, fíjese que, bueno, vine y yo tenía ataques de pánico 3 veces al día. Y ahora solo una vez a la semana, casi. La vez pasada no tuve. ¡Wow! Ahí hay un logro. Pero les digo, estoy evaluando y lo estoy evaluando en lo subjetivo, desde lo que él me está contando, que él mismo está experimentando. Pero yo podría, por ejemplo, haber complementado mi evaluación de las primeras sesiones para poder tener el conocimiento de la persona total y pasar una escala de ansiedad. Yo paso una escala de ansiedad y me puntea ansiedad grave, ¿verdad? Una persona que tiene 3 ataques al día, gravísimo. Me va a puntear arribísima esa prueba. Súper ansioso, ¿verdad? Entonces, cuando me puntea tan ansioso, vamos trabajando, pasando 6 sesiones y yo puedo volver a pasar el mismo inventario. Y la persona no me tendría que dar las mismas respuestas. La persona no me va a puntuar igual. Me tendría que puntuar más bajo. Y ahí yo puedo utilizar la psicometría para poder contrastar y decir, ah, sí, pues, me puntó 35 y ahora me puntea 12. Bajo una ansiedad leve, por ejemplo, ¿verdad? O sea, maravilloso. Entonces, dice por ahí, licenciada, ¿cómo se diferencia un ataque de pánico y un ataque de ansiedad? Ah, esos, mira, bueno, el ataque de pánico tiende a tener una connotación que es un poco más agresivo y más intenso que el ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad, a ver, los ataques de pánico son un tipo una clase de ataque de ansiedad. Ataques de ansiedad hay múltiples, ¿verdad? Más, menos grave. Pero el de pánico es uno de los más graves de los tipos de ataques de ansiedad que existen. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el nivel del miedo que está sintiendo la persona, de la imposibilidad que tiene a nivel fisiológico. A mayor miedo, recuerden que la emoción base de la ansiedad es el miedo. A mayor miedo está experimentando en un ataque de pánico, o sea, ese miedo se va a volver pánico, ¿sí? O sea, es más fuerte. Eso es una manera de poderlo diferenciar. La gravedad en la que lo experimenta la persona, ¿verdad? El ataque de pánico puede parar, hace que las personas paren en el hospital, porque sienten que se están muriendo y que auténticamente no pueden respirar. No van a morir de un ataque de pánico. Se los digo por si tengo personas que están lidiando con alguna ansiedad fuerte, el ataque de pánico no los va a matar. Eso es algo que tienen que recordar para poder manejar el ataque de pánico. Y es una de las primeras intervenciones que se hacen en la clínica para que la gente sepa. No vas a morir, ¿verdad? El ataque de pánico no te va a matar. ¿Sí? Lo primero. Porque la sensación física del ataque de pánico es ver a la huesuda a la cara, señores. Es horrible. Horrible. Bien. Dice Nidia, ¿cada cuándo podemos realizar una evaluación? Depende de cómo se está trabajando con el paciente. Sí, así es, depende, Nidia, de cómo se está evaluando con el paciente. O sea, tú vas a ir calculando más o menos porque dentro de su discurso tú vas a ir viendo cómo avanza. Entonces tú vas a ir decidiendo, ¿verdad? En donde tú ya consideres que va a haber una diferencia sustancial, vale la pena evaluar. Esa es una. Y la otra es si no avanza. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar para ver si de verdad me quedé estancado. Porque si me quedé estancado, tengo que redireccionar, priorizar determinados aspectos, Priorizar determinados aspectos para poder saber si de repente el abordaje que yo estoy haciendo no le está funcionando. Sigue llegando a sus sesiones, pero él no está avanzando. Yo tengo que hacer eso. Yo tengo que evaluar para saber si estoy trabajando bien. ¿Sí? Bien. Pregunta Virginia, ¿la ansiedad se cura más... se me fue. Más como la persona está medicada. Si está medicada, pues el medicamento le está haciendo ganas. Una vez se quita el medicamento, se le va a disparar la ansiedad horrible. Se cura,
Con el dolor de mi corazón, Virginia, tengo que decirte que no se curan, y la depresión, los trastornos mentales no se curan. Pero, ¿qué sí sucede? Que la persona aprende a lidiar con eso. Y entonces yo te diría, yo eso sí le llamo cura, fíjate, Virginia, porque, o sea, de estar sintiendo que te ahogas en la vida, a poder empezar a navegar esa vida, aunque sepas que van a haber factores que te van a lanzar los ataques de vez en cuando, tú ya vas a saber qué hacer con ese ataque. Eso es lo que aprendes en la psicoterapia. Entonces, te diría, puede que los ataques sigan apareciendo durante tu vida, sí, pero tú ya sabes qué hacer con eso. Esa es la magia de la locura, la psicoterapia, si entendemos ese sentido amplio de la cura, que es el poder aprender a vivir con eso, ¿verdad? Sin embargo, no es que los trastornos mentales tengan una cura como tal, ¿verdad? Eso sería mentira. Y el medicamento lo que va a hacer es tapar el sol con un dedo, te va a echar la mano, ¿verdad? No hay que tenerle ningún recelo, los medicamentos son una maravilla porque hacen su trabajo siempre y cuando vayan acompañados de psicoterapia. Porque si no generan dependencia en mis corazones y cuando el fármaco no está, adiós mundo cruel. Regreso peor a como está. Fremiot, ¿podría explicar un poquito de trastorno límite de la personalidad? Sí, pero no ahorita, Fremiot. Vamos a ver trastornos de personalidad. Tenemos clases de trastornos, ¿sí? Vamos a ver. No te preocupes, sí vamos a ver. Porque ¿a qué hora termino yo el EP? Y cuando se revalúa, debe ser exactamente la misma prueba. Puede ser la misma prueba para que tú tengas con qué comparar. O sea, eso es como lo ideal, para que tú puedas comparar porque te va a dar el mismo resultado, son las mismas preguntas, entonces lo único que está variando es cómo está la persona. Entonces te da una clarificación más clara, pero puedes aplicar otra para que te dé otra perspectiva, por supuesto. Te digo, depende de la prueba, ¿verdad? Porque no vamos a reevaluar, por ejemplo, una proyectiva, no la vamos a volver a pasar, esa no nos sirve para evaluar, esa nos da información. Pero un inventario de ansiedad, por ejemplo, en donde la persona lo que va a variar va a ser cómo se está sintiendo, porque esas son de opinión. O sea, esas preguntan como, por ejemplo, ¿cuántas veces al día considera, ha pensado usted que algo terrible va a suceder? Mucho, muy poco, nada. Esos son inventarios de ansiedad. Entonces, lo que pasa es que la persona va cambiando y por eso es que nos sirve. Depende de la prueba. Julián, gracias, licenciada. Un par de veces una amiga mía con bipolaridad me ha llamado en medio ataque de pánico y me generó la duda de cómo se diferencia. Ay, mi muchachita. Diagnosticada, Julián, mi niña linda. Qué sufrimiento. Si realmente es un diagnóstico real de bipolaridad, mi muchachita. Bueno, entonces cerremos esto, ¿verdad? Cerremos esto. Ah, mi linda. Bueno, mucho apoyo ahí, Julián, ¿verdad? Ayúdale con sus técnicas de respiración, que seguramente si está en tratamiento psicoterapéutico, solo cuando te llama, tú le recuerdas, ¿verdad? ¿Te recuerdas tu técnica? ¿Cuál vas a usar? Respiremos juntos, ¿verdad? Todo esto para ayudar con el ataque de pánico. El que tú simplemente estés ahí, ¿verdad? Ya es bastante. Eso es básicamente como se acompaña un ataque de pánico, estando, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, chicos. Entonces, psicología clínica, esto, ¿verdad? De la neuropsicología, cuando hablamos de funciones cognitivas, chicos. Cuando vamos a evaluar memoria, aprendizaje, atención, concentración, toma de decisiones, funciones ejecutivas, ¿sí? Flexibilidad mental, todo eso. Todo lo que tenga que ver con lo cognitivo va a ser desde la neuropsicología. Evaluación del desarrollo, ¿verdad? Sobre todo a los que les gusta trabajar con niños, chicos. La psicometría sirve mucho para poder encontrar alguna falla en el desarrollo, ¿verdad? Luego, evaluación de capacidades, ¿verdad? Personalidad, capacidades, habilidades, en donde cuando ustedes entraron a la U, chicos, les pasaron una prueba, ¿se recuerdan? Estoy casi seguro que es el MMPI. Les pasaron una prueba de personalidad, porque no cualquiera, si tiene una patología muy elevada, no lo van a dejar entrar a la carrera, ¿sí? Entonces le van a recomendar que inicie el proceso de psicoterapia y que vuelva a intentar la próxima vez. Así que, si ustedes están aquí, ya en su cuarto semestre, es una buena señal de que tal vez estamos jodidos, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, personalidad se utiliza mucho en el ambiente escolar, ¿verdad? Le pasan pruebas a los niños, le pasan pruebas a los padres, se utiliza también en los ámbitos laborales, junto con esto, ¿verdad? En recursos humanos, ¿verdad? La contratación de los individuos, ustedes como los que son de aquí que van hacia la industrial, cuando ustedes estén en esos procesos de selección y todo lo demás, les va a tocar pasar pruebas para poder decidir. Por ahí empezamos un poco hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué persona, con qué habilidades y qué características? Por ejemplo, una prueba de personalidad a la hora de contratación sería vital, por ejemplo, si yo estoy buscando contratar a un buen guardia de seguridad, estoy buscando contratar a un buen guardaespaldas,
que en su prueba de personalidad le salgan los rasgos paranoides? Aprobado, señores. Genial, ¿verdad? ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque una persona con rasgos paranoides, ¿se imaginan lo bien que va a hacer su trabajo? Todo el tiempo siente que alguien está detrás de ellos o que se le quiere meter a alguien o que alguien le quiere disparar al jefe. ¿Se imaginan el buen trabajo, lo hiperalerta que está esa persona con rasgos de personalidad paranoide? Para guardia de seguridad, es el perfil que quiero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Para que ustedes puedan darse cuenta que realmente tener un rasgo de lo que consideramos un trastorno no necesariamente es malo. Y vamos a amarrar con lo que hablábamos de los síntomas. El síntoma aislado como tal no necesariamente es malo. Muchísimos de ustedes tienen rasgos obsesivos, muchísimos, súper obsesivos. Y esos rasgos obsesivos les permite hacer trabajos preciosos, trabajos ordenados, una letra, bellísimos. Lick, le voy a contar mi trastorno obsesivo que tengo. A ver. Va a decir, a la que loca o qué bárbara, pero usted me da un paquete de galletas saladas y que estén quebradas, no me la como. Claro. Es un rasgo. Tiene que estar entera la galleta para que yo me la pueda comer. Por supuesto, ahí están. Eso es lo que cada quien tendrá sus cosas, ¿verdad? Pero quiero que tengan esta claridad. Por tener un rasgo obsesivo no tenemos un trastorno, ¿sí? Ustedes no son TOC, porque andan por la vida a veces diciendo, ay, es que yo soy TOC. Mucha, persínense la boca. Un TOC sufre, el trastorno incluye sufrimiento. Esa es otra característica para identificarlo. Sufre constantemente, o sea, de verdad, solo no puede, es horrible, ¿verdad? Entonces, si es en uno de los elementos en algunas cosas, pero no trastorna del todo mi vida, no me ha hecho perder un trabajo, no me ha hecho perder familia, no me ha hecho perder cosas muy importantes en mi vida, no es un trastorno. Ahora sí estoy en este grado, vayan a que los evalúen y a psicoterapia, porque eso crece, ¿verdad? Dice, ya para poder realizar las pruebas psicométricas, lo ideal sería llevar un curso únicamente de eso. Sí, Yajaira. Sí, así es. Si ustedes se quieren especializar en psicometría, hay que llevar el curso de psicometría, ¿verdad? Uno se especializa fuera, hay un montón, uno ya busca, ya graduado, ¿verdad? Si me gusta la psicometría, si lo que yo me voy a dedicar es a esto, a las pruebas y todo, me tengo que especializar, ¿verdad? Dice Minor, ¿no le afectaría o su cuerpo se vería afectado por ese nivel de alerta? Claro, están re enfermos, Minor, olvídate, claro que sí, pero con eso han vivido toda su vida y así se mantienen, igual que los ansiosos, mueren mucho más rápido. Igual hay un estudio súper interesante que los sobrevivientes de trauma psicológico, chicos, tienen una proyección de vida mucho más corta que las personas que no, ¿verdad? Entonces, bueno, mucha, ya es hora, Dios. Sí, muchas, ya es hora. Y nosotros aquí platicando de la vida. Hablando de personas que sufren, yo veo cómo la pasan de difícil las personas con síndrome de Tourette, ¿sí? Es que ahora que dijo que son personas que sufren, me recordé este síndrome. Así es. Sí, muchacha, bye. Bien, y la última, bueno, cerrando esto, la última, solo antes que se vayan les voy a dar las instrucciones. Bueno, van a quedar aquí grabadas, ahí las llegan a ver cuando se suban. Igual las voy a poner por escrito en el aula virtual, ¿oyeron? Para que las lean. Investigación, ¿verdad, mucha? Todo lo que se hace y lo que se conoce de la ciencia es gracias a la psicometría, ¿sí? La psicometría ha permitido tener datos para que se haga estadística y que tengamos ciencia. Bien, proyectivas, ahí tenemos una manchita de tinta de Rorschach, ¿verdad? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Importante, conflictos inconscientes, ¿sí? Eso es lo que reflejan las proyectivas, acuérdense siempre, ¿verdad? Y pueden resultar desconocidos y a su vez proyectar elementos conscientes también, ¿verdad? No vayan a creer que solo lo... Hay algunas cosas que cuando lo digan, ay, sí, yo sé que soy así, dice la gente cuando se hace la interpretación de la prueba. Y otras cosas que no le vamos a poder contar a la persona que salieron porque va a pegar el grito en el cielo, ¿verdad? Que son inconscientes. Y cuáles, ¿verdad? Para que se les guarde en la mente, test proyectivos HTP. Casa, árbol, persona, ¿sí? Por sus siglas en inglés, HTP, House, Tree, Person, ¿sí? Una técnica proyectiva gráfica utilizada muchísimo por nosotros, ¿verdad? Creada por John Book en 1948. Entonces, voy con las instrucciones de lo que vamos a hacer y la tarea para que se empiecen a organizar. Vamos a aplicar el test del árbol, ¿sí?
Vamos a hacer el famoso test del árbol. Para los que ya lo han hecho, facilito, ¿verdad? Por favor, los que ya lo hicieron, no vayan a expoliar a sus compañeros que no, ¿sí? Vamos a tratar de hacer el proceso lo más profesional posible. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Van a tener una tercera sesión con su paciente, ¿sí? Vamos a buscar un espacio para poder tener esa tercera sesión con el paciente y aplicarle la prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Con la virtualidad van a haber algunos elementos cuando ya yo les explique cómo se analiza y cómo se califica la prueba que vamos a perder por el tema de virtualidad. Pero, básicamente, primero, cuando ustedes programen la sesión, ojo con esto, como van a tener una tercera con su personita, pilas con lo que les falta. Ya hicieron análisis de signos y síntomas, ya llevan la historia. Pilas con lo que les falta porque pueden aprovechar esa sesión, ¿verdad? Esa sesión que van a tener tercera para poder preguntar elementos que aún les falta y aprovechar, porque el test del árbol lleva solo unos minutos. Si ustedes logran tener la sesión, aprovechen para poder recabar la información que les falta. Por supuesto que como es una tercera sesión, ¿eso qué quiere decir? Ustedes no me van a entregar nada del test del árbol, esa es su sesión. Ustedes llevan su trabajo solitos y ustedes van organizando sus elementos. Esto va a aparecer en la sección de pruebas aplicadas, análisis de pruebas aplicadas y en los anexos, ¿verdad? En donde, por supuesto, que si tenemos 3 sesiones, ahora ¿cuántas hojas de evolución tienen que aparecer? Obviamente, porque hay una tercera sesión. Entonces vamos a hacer nuestra hojita de devolución que corresponde a esa tercera sesión, en donde yo voy a colocar que en esa sesión se aplicó la prueba tururu, tururum pam pum, y que además se ahondó sobre los temas pendientes de bla, 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 qué sé yo, ¿vale? Entonces, con la tercera sesión también se adjunta, claro, sí, bueno, lo que acabo de decir, así es, por supuesto, es una sesión, así que claro que va a hoja de evolución. Ahorita no me van a entregar nada, ustedes encuentren el punto. ¿Cuáles van a ser el orden de la manera de hacerlo? Nos ponemos de acuerdo, ya sea que sea por el chat, o que nos hablamos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a programar la sesión? Entonces yo háganlo lo más formal posible, ¿verdad? Le digo a la persona, bueno, programamos para tal día su sesión, ¿verdad? Sí. Ese día vamos a aplicar una prueba importante, entonces voy a necesitar que usted tenga listo una hoja en blanco, un lápiz y un borrador. Nada más. Un lápiz de grafito. Puede ser portaminas, un lápiz de preferencia, por favor. ¿Sí? Lapicero, un lápiz, por favor. ¿Vale? Una hoja en blanco, un lápiz y un borrador. Así es, hoja tamaño carta. Exacto. Y hacemos esa aclaración. Buena, Nidia, excelente. Una hoja tamaño carta, ¿verdad? Y entonces cuando nos reunamos le vamos a pedir a la persona que coloque su cámara de cierta manera en la que se pueda, pues, como ver, ¿verdad? En donde tenga la mesa en donde vaya a escribir, ¿sí? Entonces, para que nosotros logremos ver a la hora de la que esté dibujando. Y le vamos a decir, instrucciones para aplicar el test del árbol, lo más sencillo del mundo. No tienen que decir mayor cosa porque es una prueba proyectiva. Y el secreto de que la prueba no se sesgue está en lo que el clínico dice. Se le pide a la persona, en la hoja en blanco que tiene frente a usted, va a dibujar un árbol. Lo mejor que pueda. Le aclaramos. La primera reacción que tiene muchísima gente, ay, pero es que yo no sé dibujar. Muchísima gente, primera reacción. Entonces aclaremos inmediatamente después. No es una prueba que evalúa las habilidades artísticas. Así que usted solo hágalo lo mejor que pueda. Ay, yo no sé ni siquiera. Escuchen lo que la gente dice mientras dibuja. ¿Sí? Y no dicen más nada. Y mire, y le hago las hojas. Dibújelo como usted mejor lo pueda realizar. Siempre va la misma indicación. Y mire, lo hago grande o chiquito. Nada, yo no respondo nada, es una prueba proyectiva. ¿Sí? Dibújelo de la manera en la que a usted mejor le parezca. Ahí sí, 0 directivos, 0. La indicación es clara. Si tengo persona preguntona, yo no le doy respuesta a ni una sola pregunta. La respuesta siempre, siempre, siempre va a ser, dibújelo como usted mejor lo desee, ¿verdad? Y si se niega rotundamente a que no quiere porque no puede dibujar, vas a continuar, Yajaria, ¿verdad? Reforzándole. Ahí vas a ver la cantidad de inseguridad que tiene la persona. Todos podemos dibujar. Todos fuimos niños, ¿verdad? Entonces, imagínate la negativa, el nivel. Eso te sirve para notarlo, Yajaria. De cajón. Esa rotunda negativa, esa resistencia, ¿verdad? Te sirve para notar la cantidad de mecanismos. Y también te da una indicación de que tu rapport está tambaleante. La persona no se te va a negar así
si el rapport está bien establecido. No se te va a negar. Y tú vas a poder acompañar para que la persona pueda poco a poco bajar esos mecanismos. Tú ayudas a que los baje, dese la oportunidad, inténtelo. Si eso le genera un nivel de ansiedad, vas a ver la patología. Y tampoco vas a, si ya le está generando un ataque de ansiedad, la instrucción, entonces, recuérdate que esta es tu terapia, no tienes por qué hacerlo y no quitamos la prueba, ¿verdad? Por supuesto, si fuera este caso extremo, ¿verdad? Ahorita no les va a pasar eso, porque sus compañeros obviamente lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero es una buena pregunta. Pero te habla un poco del rapport que tenés con la persona. La persona se siente insegura, tiene miedo de lo que vas a ver tú en ese dibujo. Tiene miedo. La última vez que dibujó, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos análisis. ¿Qué es lo que te causa tanto miedo de dibujar el árbol? Y entonces nos va a dar información y vamos a abordar desde otra perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, la última vez, el dibujar le activa el trauma de cuando era niño y su madre lo golpeaba cada vez que no hacía bien las cosas. Ojo, por eso es que es tan importante. Ahí va a salir, desde el hecho que yo pido que dibuje algo, desde ahí va a empezar a activarse. O van a salir los artistas, el otro lado. El artista se emociona, ¿verdad? Y le puedo poner color. Dice, hay algunas... digamos, sobre todo con niños, ¿verdad? Hay algunas adaptaciones que permiten que tenga color, ¿verdad? Es artista. Que le dé. Pero como la indicación es solo lápiz, borrador y papel, no tiene con qué colorear para que el dibujo sea neutro, ¿verdad? Pero van a aparecer, por supuesto, tanto los miedos, ¿verdad? Los traumas, como los artistas. ¿Y qué pasa cuando las personas son expertas en dibujo? Claro, por supuesto que va a funcionar una maravilla analizar eso. Una belleza. Lindo, claro que funciona, por supuesto. No tiene que ser un dibujo de palitos y patitas. No. Puede ser cualquier dibujo. Si tienes un artista, tiempo de prueba no tiene tiempo. Esta no tiene tiempo límite. Pero lo que sí tienen que anotar ustedes es el tiempo que se tarda. Cuando ustedes le dicen, entonces dibuje, por favor, miran qué hora tienen y empiezan a marcar el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto se tarda? Hay personas que hacen esto. Ahí está. Se acabó. Ni 30 segundos. Y hay personas... Y por ejemplo, nos está diciendo María Andrés, un experto en dibujo va a llevarse el tiempo de qué más le quiere agregar o qué no, ¿verdad? Desde ahí, el tiempo va a ser clave para el análisis después. Entonces, sí marcamos cuánto se tardó. No tiene un límite, pero sí nosotros registramos. Mientras la persona dibuja, chicos, ustedes están, ojo al Cristo, ¿ah? Así observando hasta el último detalle de lo que está haciendo, ¿verdad? Mientras la persona está dibujando. ¿Sí? Y luego pueden decidir continuar con su sesión, chicos, ¿verdad? Para poder aprovechar que tienen una tercera vez a la persona y fortalecer su historia clínica, o pueden dejarla tal cual una sesión de la prueba. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y pues entonces nos vemos. ¿Qué le vamos a pedir? La necesitamos nosotros, ¿verdad? La necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Le vamos a pedir a la persona si la pueden escanear, mucho que mejor. Yo sé que no todos tenemos escáner, yo sé, pero si conocen su tío, su conocido, que alguien les puede prestar un escáner, si hay alguna manera en donde la puedan escanear, mucho que mejor. Si no, chicos, tampoco nos vamos a poner en complicaciones, entonces le vamos a tomar una foto, pero necesito que se esfuercen porque sea una buena foto. Y la foto le tiene que aclarar a la persona que la foto tiene que agarrar toda la hoja. Se tienen que ver las 4 esquinas de la hoja, no le van a tomar foto solo al árbol, nada. Tienen que agarrar así bien la foto para tomarla completica la hoja, las 4 esquinas y el árbol, ¿verdad? Otra indicación, le dicen a la persona que en la parte de atrás escribe sus iniciales, su edad y la fecha de hoy. No de hoy, pues la fecha en la que se realiza la prueba. ¿Sí? Igual con el mismo lápiz, una esquinita en la parte de atrás. ¿Bien? Y Fremiot dice, ¿y si ya la conocen, podrían modificarla a su beneficio? Sí, Fremiot. La gente que ya ha evaluado árbol, la gente que ya conoce la prueba, pueden alterarla, ¿verdad? No va a ser tan funcional ni tan útil y en análisis no va a ser honesto. Entonces, por eso es que los invito a los que ya la conocen y ya la han hecho, nunca se hace el árbol igual, les cuento, aunque ya lo hayan hecho. Yo he hecho el árbol miles de veces y siempre salen diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, básicamente. Ahí, ¿verdad? Aquí, Stephanie, vamos con este tema de la hoja, que es uno de los elementos que vamos a perder, ¿verdad? Porque cuando se la damos a la persona, le damos la hoja en vertical, nosotros. Pero ahorita la persona, lo único que tienes que poner atención es cómo la agarra él, ¿verdad? Porque él solito se la va a poner. Entonces, cuando nosotros estamos en presencial, nosotros entregamos la hoja verticalmente, ¿verdad? No se deja elegir a la persona, creo. Eso se deja elegir a la persona, creo. Sí, la entregamos vertical nosotros y la persona
ya hace lo que quiere con la hoja cuando la tiene. Entonces ahorita solo analicen desde que están viendo cómo coloca su hojita, ¿verdad? Cuánto tiempo se tarda en hacerla y anoten todo lo que ustedes vean relevante. Está hablando mientras dibuja, está cantando, qué está haciendo, qué dibujó primero, o sea, vayan viendo todos los detalles, ¿verdad? Cuando están siendo terapeutas, cuando sean pacientes, no usen ninguna de la información de la clase. Usen la información, dibujen un árbol, no piensen en nada más y dibujen el árbol lo mejor que puedan y suelten. No piensen, ay, vas a ver y va a pensar, sobre todo los que ya conocen la prueba y lo que significan algunas cosas, ¿sí? Háganlo lo mejor que puedan, lo más honesto que puedan, por su propio aprendizaje, pues. O sea, recuérdense que esta información al final del día solo la mido yo y su terapeuta en el que están confiando, así que tranquilos, ¿vale? Bueno, entonces, madre de Dios, nos pasamos 100 años. Adiós. Ahí ya quedaron, pues, ahí les cuentan a los chicos que, ya no, que se salieron antes, porque pues obviamente ya no es hora de clase. Ahí les cuentan que al final están las instrucciones para que lo puedan ver en el videito grabadito. Y nos vemos entonces el lunes. Adiós. Feliz tarde, adiós, licenciada.